Muy buenos días, compañeros. A continuación les presentamos las distintas teorías de la vida. Panspermia, una propuesta más para resolver el problema del origen de la vida, la presenta Slim Arrhenius en 1908. Su teoría se conoce con el nombre de panspermia. Según esta, la vida llega a la Tierra en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior, que a su vez se desprendieron de un planeta, en la que existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias capaces de soportar largos periodos de tiempo incluso en el espacio exterior, lo que apoya el mecanismo subyacente de este proceso. Estudios recientes en la India apoyan hipótesis. Otros han hallado bacterias en la atmósfera a alturas de más de 40 kilómetros, donde aunque no se espera que se mezclen con capas inferiores, pueden haber llegado desde estas. Bacterias Streptococcus mitisque fueron llevadas a la Luna por accidente en la Sobrevón 3967. Pudieron ser revividas sin dificultad cuando llegaron de vuelta a la Tierra 3 años después. El mayor inconveniente de esta teoría que no resuelve al problema inicial de cómo surgió la vida, sino que se indica a mover la responsabilidad del origen a otro lugar. Otras objeciones a la panspermia: que las bacterias no sobrevivirían a las altas temperaturas y a las fuerzas involucradas en un impacto contra la Tierra, aunque no se han dado aún posiciones concluyentes en este punto, pues se conoce algunas especies de bacterias extremófilas capaces de soportar condiciones de radiación, temperatura y presión extrema que hacen pensar que la vida pudiera adquirir forma insospechadamente resistentes. 1. Entre los años de 1924 y 1929, los científicos Alexandre Oparin y John Halley plantearon la teoría físico-química del origen de la vida. Aunque Oparin, un bioquímico ruso, y Halley, un biólogo inglés, trabajaban en esta teoría por separado, aunque al final llegaron a conclusiones muy semejantes. En la actualidad, la teoría físico-química es la más aceptada por los científicos. En ella se explica el origen de la vida a partir de una evolución química y de los fenómenos físicos de la materia. Asimismo, esta teoría se basó en estudios geológicos, paleontológicos y bioquímicos. Entre las aportaciones a los trabajos de Oparin y Halley destaca la labor del farmacéutico mexicano Alfonso Herrera, quien realizó estudios sobre la evolución de la vida en la Tierra. De acuerdo con la teoría físico-química, hace unos 5.000 millones de años, la Tierra acababa de formarse a partir de una nube de gas de hidrógeno. De manera simultánea, a la formación de la Tierra se originaron el Sol y los diversos planetas del Sistema Solar. Al principio, la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los grandes océanos primitivos. En aquel entonces, la atmósfera de la Tierra era muy diferente a la actual. Predominaba en ella el vapor de agua, metano, amoníaco y dióxido de carbono y el hidrógeno. A diferencia de lo que sucede en nuestros días, en esa fase inicial, tipo de radiaciones solares llegaban a nuestro planeta, desde rayos ultravioleta hasta infrarrojos. Había una gran cantidad de erupciones volcánicas y mucha energía producida por los rayos y los truenos en los océanos primitivos. Llenos de elementos y compuestos inorgánicos, comenzó la evolución bioquímica. Esta evolución constituyó la síntesis de los primeros compuestos orgánicos, entre los cuales se encuentran carbohidratos, lípidos, aminoácidos. Las altas temperaturas de las aguas de los océanos facilitaron el medio adecuado para que las moléculas orgánicas evolucionaran durante millones y millones de años. Las sustancias se combinaron químicamente entre sí. Algunas de ellas dieron forma a sustancias más complejas. Como resultado del proceso evolutivo, las sustancias complejas quedaron delimitadas por una membrana. Fue entonces cuando comenzaron a darse procesos especializados. A estas sustancias delimitadas por una membrana, Oparin les llamó protobiontes, y la existencia de los protobiontes se prolongó por millones de años. Con el paso del tiempo, adquirieron características propias de los seres vivos y empezaron a realizarse funciones como la nutrición y la expresión. Asimismo, comenzaron a reproducirse, lo que implica la aparición de los ácidos nucleicos portadores de la información genética. Evolutivamente, los protobiontes antecedieron a las primeras células simples y sencillas, que surgieron miles de años después. Abiogénesis, también conocida como teoría química.
Una vez desechada la teoría de la generación espontánea, se trató de explicar el origen de la primera célula a mediados del siglo XX. Gracias a los conocimientos de la astronomía y el origen del sistema solar, permitieron especular cuáles fueron las condiciones en que se creó este sistema vivo. La teoría propuesta de origen físico-química de la vida se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el origen de esta. Luego formularon una serie de hipótesis establecidas a valor de estas posibles condiciones. La secuencia probable de acontecimientos que originaría la vida es una teoría que postula que en la Tierra primitiva existieron unas determinadas condiciones ambientales en donde gracias a la energía aportada como los rayos ultravioleta procedentes del Sol y las permanentes descargas eléctricas de constantes tormentas, produjo que las pequeñas moléculas de los gases atmosféricos, hidrógeno, metano y amoníaco, dieran lugar a unas moléculas llamadas protabiontes. Estas moléculas de cadena más compleja eran aminoácidos, que son elementos constituyentes de las proteínas, como la glicina, alanina, ácido ascórbico y ácido glutámico. En la obra El origen de la vida en la Tierra, el autor expuso una teoría quimiosintética que postula que los primeros organismos fueron creados a partir de elementos abióticos, gracias a las condiciones de la atmósfera primitiva, en la que una serie de moléculas orgánicas se pudo haber generado en una atmósfera sin oxígeno a través de los rayos del Sol. Estas se combinarían de una forma cada vez más compleja hasta quedar disueltas en una gotita de conservado, que es un tipo de protobionte que hace referente a las primeras estructuras y formaciones de moléculas. Estas gotitas crecieron por fusión con otras y se reproducieron mediante fisuras a gotitas hijas, y de ese modo podían haber obtenido un metabolismo primitivo en el que estos factores asegurarían la supervivencia de la integridad celular de aquellas que no acabarían extinguiéndose. Biogénesis. Esta teoría fue postulada por Francisco Redi en oposición a la generación espontánea. Francisco Redi, quien hizo un experimento con 2 frascos de vidrio. En uno colocó carne cruda y la dejó destapada y en el otro hizo lo mismo pero lo tapó herméticamente. Al cabo de varios días observó que el frasco que estaba destapado se había llenado de gusanos y el otro frasco que estaba tapado quedó intacto. Con ello demostró que ningún ser surgía espontáneamente, sino que la aparición de gusanos era producido por las larvas que dejaban las moscas al estar en contacto con la carne. Luego, Spallanzani pone en duda los argumentos de Needham en la teoría de la generación espontánea y realiza el mismo experimento, pero a diferencia de este, hierve por más tiempo los caldos nutritivos y comprobó que no aparecían microorganismos. Spallanzani critica a Needham diciendo que si no se calientan bien los caldos, no se eliminan todas las formas de vida. Needham responde a la crítica y argumenta que cuando se calienta demasiado, se destruye en los caldos el poder vegetativo o principio activo, generador de la forma y detenida. Spallanzani lo refuta y le hace notar que las fuerzas vegetativas persisten, pues al exponer los caldos al aire libre, los gérmenes se desarrollan sobre ellos. Pasteur demostró que el aire es la fuente común de los microorganismos. La materia no viva se contamina a partir de las bacterias presentes en el aire, suelo y objetos. Probó que los microorganismos no aparecen cuando las soluciones nutritivas se esterilizan previamente, y refutó los argumentos de Needham sobre la instrucción al principio, usando un matraz con el cuello de cisne. En un matraz de vidrio colocó levadura de cerveza con azúcar, orina y agua de pimienta, y luego alargó el cuello del matraz para hacerle varias curvaturas. Posteriormente hirvió el líquido durante varios minutos hasta que salió vapor por el extremo abierto del cuello. Una vez frío el líquido, este permaneció inalterado por tiempo indefinido, sin aparecer microorganismos. Finalmente cortó el cuello del matraz y al cabo de algunos días empezaron a aparecer microorganismos, y pudo demostrar que Needham estaba equivocado. En el matraz con cuello de cisne el caldo permaneció inalterable, porque el aire que entraba en contacto con él pierde la mayoría de los microorganismos, los cuales quedan adheridos a las paredes del tubo. Al quitar el cuello del matraz, los microorganismos del aire invaden el líquido y se reproducen rápidamente. Bueno, estas fueron 4 de varias teorías de la vida. Lo dejamos todo a su criterio. Muchas gracias por su atención. Bye bye.